Gloria a Dios. Dios les bendice, hermanos. Amén. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con ustedes. Amén. Hoy, hermanos, daremos un pequeño giro a la reunión. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes. Muchos no los conocemos, obviamente. Algunos sí, otros no. Pero estamos agradecidos con Dios por permitirnos un día más de vida. Amén. Y sobre todo el hecho de que estamos aquí ministrando su palabra, invocando su nombre. Hoy, hermanos, como dije, daremos un pequeño giro a la reunión. Hay cosas que Dios nos muestra durante la semana. Cosas maravillosas que aún yo, después de casi 40 años de enseñar, de ministrar la palabra, me encuentro con que desconozco. Cada día son cosas como el Señor lo dice en su palabra. Clama a mí, yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada día Dios renueva, cada día Dios refresca nuestra mente, y no hablo necesariamente de la mente física, sino de la mente espiritual. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, inclina tu cerviz, y vamos a darle honra y gloria al que la merece. Y no solamente al que la merece, sino al que pertenece. Porque a veces pensamos y decimos eso, aún en nuestra forma de orar, a veces es errónea. Decimos, te doy la honra y la gloria, cuando la honra y la gloria son de Él. Lo que hacemos nosotros es rendirle culto, alabanza, adoración, al que vive, al que reina, aquel cuya misericordia es para siempre. Inclina tu rostro, y si quieres levantar tus manos allí, en tu lugar, donde te encuentres, que levantes tus manos y le digas, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo Jesús. Heme aquí, amado y precioso Señor Espíritu Santo, dispuesto a adorarte, invocando tu nombre, invocando tu presencia, invocando tu palabra. Tú eres la palabra, Señor. Tú eres el nombre. Agradecido, Señor, por la oportunidad nueva que hoy me das de invocarte, de levantar mis manos al cielo y decirte, Señor, gracias por la vida. Gracias por lo que me has dado, por lo que me das y por lo que aún me has de dar. Gracias por lo que has hecho en mi vida hasta hoy, por lo que estás haciendo y por lo que aún harás. Pero sobre todo, Señor, gracias por el privilegio de la comunión contigo. Gracias por la sangre de tu Hijo amado, por esa cruz por la cual ahora puedo invocarte. Gracias por tu Espíritu Santo que me has dado sin medida. Gracias por tu presencia que es preciosa en mi vida, por tu provisión, por tu providencia sobre mí y sobre aquellos que me rodean. Hoy, Señor, conforme a tu palabra, abro mi boca, Señor, para adorarte. Abro mi boca para que tú la llenes, para que tú, Dios de gloria, manifiestes tu presencia. No te pido que tomes el control, porque tú ya tienes el control. Siempre lo has tenido, Señor. Más bien ruego para que tú manifiestes tu control, manifiestes tu gloria. Que hoy, Señor, hoy, en espíritu, alma y cuerpo estamos aquí, buscando tu rostro, a tus pies, Señor, con el único deseo de agradarte, de que tú sonrías, de que tú te goces, que tú, Señor, te pasees en medio de tus hijos.
A ti la honra y la gloria, porque tuya es. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Él es el poderoso de Israel? Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿puedes decir amén ahí? Amén. 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 Esto me recuerda cuando Dios nos levantó en un ministerio de alabanza. Me recuerda esos días cuando le cantábamos así al Señor. Cantos que para mucha gente hoy día dicen viejitos. En alguna ocasión escuché a un joven que dijo, expresando acerca de la alabanza de antes, dijo, es que esos cantos ya están pasados de moda, lo moderno, lo actual, decía. La pregunta es, ¿qué es moderno? ¿Qué es actual? ¿Qué es viejito? Si para Dios el tiempo no existe. Porque Dios trasciende tiempo y distancia, hermano, hermana, que nos ves hoy. Hoy te digo que el corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Y lo que hoy Dios tiene para ti es algo precioso, algo hermoso. Dios nos ha dado palabra durante estos días y como ministerio, como su ministerio Amiud, el anhelo de nuestro ser es compartirlo contigo a través de estas canciones, a través de estas letras y a través de la palabra, para que tú no solamente creas en Dios, sino que tú le creas a Dios, para que tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu mente, aún tu cuerpo, se sensibilicen aún un poco, un poco más de lo que ya es, quizá, de lo que Dios realmente significa para ti. De que Dios, como dijo Job, no solamente tienes que conocerlo de oídas, sino que lo veas, con tus ojos lo veas, con los ojos del Espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ella también quiere iniciar ya la reunión. Gloria a Dios. Dispón tu corazón, dispón tus manos, dispón tus labios, tu voz, tu garganta, tus pies. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Permítanos un momento porque aquí la señorita está indispuesta. Somos un ministerio familiar. Un ministerio familiar, hermano. Y herencia del Señor son sus hijos. Creo que muchos de ustedes lo entenderán. Gloria a Dios. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Una vez más. Es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche
el poderoso, y tú debes alabarle. Gloria a Dios, aleluya. El poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablarán, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos, eso es. Alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su gloria, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. Así es, gloria a Dios, aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, alegría. Así es, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos. Así es. Es el gozo del Señor, hermano. Es el gozo del Señor. Gózate, gózate, aleluya, gózate. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Gloria al Señor. Gócense, gócense. Esto es fuera de lo común, mis hermanos. Tú me ves cargando, gloria al Señor. Ellos tienen que aprender desde pequeños a alabar a Dios. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Hay un canto muy bello, bellísimo, que habla acerca de un hombre. Un hombre que caminó por esta tierra. Un hombre que predicó amor, pero más allá de su amor, predicó su verdad.
fue odiado, fue rechazado, fue repudiado por muchos, como hoy día sigue sucediendo. Un hombre del cual se ha escrito mucho y a la vez poco. Un hombre que partió la historia en dos de la humanidad. Un hombre que por amar y hablar la verdad lo mataron. Un hombre que estando en su trono de gloria, siendo Dios, se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él desde el principio te amó. Un hombre que sufrió lo que jamás ningún ser humano ha sufrido. Un hombre que llevó tus cargas y mis cargas. De ese hombre habla esta canción. Él, más que cantarle, más que adorarle, es nuestra canción. Él es el canción. Escucha la letra y medítala, reflexiónala. Tienes una imaginación espiritual. Imagina lo que esta letra dice. Imagina lo que ese hombre sufrió por ti. Es la historia de un hombre que camina en medio de una gran multitud que se burla de injuria y de desprecio.
burla, la injuria y le desprecia, pero sus labios él no abre. Es que va cargado con cruz, donde lleva el pecado del mundo. Mi maldad, tu maldad, ahí va sobre ese hombre de lento caminar. Él llevó tu pecado, llevó el mío. Él pagó el precio que tú debías pagar, que yo debía pagar. Por el camino una huella va dejando, imborrable por siempre quedará. Es de sangre que de su rostro va cayendo, pues coronado con espinas él fue. Pero sigue hasta llegar al Calvario y su vida entregar. Fue por mí, fue por ti que murió, clavado para darnos salvación, clavado para darnos salvación. Bendito es su nombre, Señor. Recuerda, Él pagó el precio que nosotros debimos pagar. Él recibió los golpes que nosotros debimos recibir. Él fue muerto con la muerte que nosotros merecíamos. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús.
ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por darte a ti mismo, por tu sacrificio, por tu sangre derramada, por cada golpe, por cada escupitajo, por cada patada, por cada bofetada, por cada latigazo, por cada insulto, por cada burla, por cada clavo que tú recibiste, porque yo debí recibirlo. Es difícil comprender, ni siquiera tan solo imaginar lo que tú sufriste. Cuando revelaste a los oídos de tus siervos que fue muy doloroso para ti. Y a través de tu palabra podemos comprender un poco tan solo, Señor, que es algo inenarrable, que mente humana, imaginación humana jamás podrá comprender la magnitud del sufrimiento, no solo físico que tú sentiste, sino el sufrimiento moral, el sufrimiento sentimental, el sufrimiento espiritual, lo que tú sentías, pero sobre todo eso, el gran amor que sentías, porque allí, en ese lugar donde tú sufrías, veías mi rostro, Señor. Me veías a mí y tú, con ese gran amor que sentías y sientes hoy, estabas a gusto, gozabas, porque estabas pagando un precio, el precio que el hombre jamás podría pagar.
maldad. Mi espíritu se regocija. ¿Cómo no adorarte? Dios, ¿Cómo no alabarte? Y tú, amado Padre, y gloria, gloria, gloria. sufriendo al ver a tu Hijo, sufriendo, llorando Oh, victorioso. al ver lo que tu creación, tu misma creación le hacía a tu Hijo. A ti, amado Espíritu Santo, sufriendo al ver lo que tu creación le hacía al Señor. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo no adorar a aquel que me amó? Yo le amo porque Él me amó primero a mí. ¿Cómo no adorar al Cordero que se entregó a sí mismo? Aquel cuya sangre me lavó, ahora sé que me lavó. Ahora sé que porque tú vives, yo vivo. Porque tú vives, yo vivo. Porque yo te amo. Porque tú me amaste primero. Oh, Basiri. Ishiamara Basiri. Oh, Shema. Shema. Ruima Shara Basiri. Adórale, adórale, agradécele el sacrificio, agradécele por cada gota de sangre, porque mientras muchos pisotean esa sangre sigue siendo efectiva, sigue siendo eficaz. Esa sangre sigue limpiando, sigue lavando, sigue purificando, sigue santificando. Esa sangre, ese cuerpo partido, ese cuerpo partido, esa cabeza coronada con espinas, ese rostro desfigurado, esa espalda destrozada, esas rodillas deshechas, esa piel sangrante, ese costado perforado, que él contar podía todos sus huesos. Él podía ver sus huesos. Él podía contar sus huesos. Y su corazón partido por ti, por mí. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarlo? Oh,
damos lugar a nuestro hermano Leonardo. Aleluya. Él compartirá una reflexión acerca de lo que realmente significó la magnitud, hablemoslo de esta forma, del sufrimiento físico que el amado tuvo. Amén. Shalom. A Él sea la honra y la gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Híjole, Señor Jesús. Gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria, dice. Amén. Amén, híjole, vamos a ir una. Gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Gloria al Señor. Es la primera vez que hago esto. Toda mi juventud, mi niñez, mi pasión es la música. Desde niño, yo recuerdo que yo veía a mi padre cantar. Yo no tengo voz, no canto. Siempre le he pedido a Dios, entre uno de mis deseos más grandes y mi anhelo más grande, es cantar. Dios nos da la habilidad, nos da el don de la música. Alguna vez les dije que yo soy lírico. Yo no conozco de notas. Solo tengo oído, toco, agarro el instrumento y lo toco. Yo no tengo, leo notas, nada. Y para mí ha sido muy difícil, ¿saben por qué? Porque la música es algo muy bello para Dios. Y a mí cuando luego me pone notas y digo, caray, no puedo leer eso, no sé. Yo solamente agarro el instrumento y a oído empiezo a tocar. Y es difícil para mí porque yo le comentaba a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, que ahora que estamos tocando juntos, porque yo tocaba solo con mi padre, nos íbamos a las calles a predicar y decía, toma tu guitarra. Tomaba mi guitarra, nos subimos a los camiones, nos íbamos a las calles, a los mercados, y él y yo, siempre juntos, yo tocando y él cantando. Y una vez le dije, Señor, ¿cómo yo desearía que este equipo de trabajo fuera más grande? Que ya no fuera yo solo con él. Y mi esposa toca el teclado y empezamos a hacer este grupo juntos. Mi hijo está aprendiendo a tocar bajo. Y dice la Escritura que demos de gracia de lo que gracia recibimos. Y a veces a mí cuando a él le dicen, hermano interno, ¿usted nos puede enseñar? Sí, claro. Una vez le dicen a él, ¿cuánto nos va a cobrar? Y le dio risa, porque a veces los hermanos, a veces la gente de hoy, están acostumbrados a cobrar. A pagar. A cobrar los ministros y a pagar los mismos ministros. Porque eso se les ha enseñado. Y yo a veces me pregunto, hablando del sacrificio de Cristo, Jesús, imagínense que Jesús hubiera cobrado por ir a morir a la cruz. Reflexionen un poco. ¿Ustedes creen que habría dinero en esta tierra, oro, plata, lo que se manejaba antes, incienso, hasta el cobre era muy valioso, la misma ropa, las vestiduras, eran tan valiosas? ¿Ustedes creen que hubiera habido dinero para pagar o material para pagarle a Cristo la muerte? Yo creo que no. Yo creo que no hay nada que pueda pagar el precio que Jesús pagó. Por eso cuando cantamos, cuando la Escritura dice que Él pagó un precio muy alto, si usted puede imaginar qué precio fue, yo creo que nuestro cerebro está tan limitado que no habría precio que pudiera pagar lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo les comentaba, me apasiono tanto por la música, que yo cuando agarro mi instrumento, yo me vinculo con él. Es como si yo tocara al mismo Padre. Y yo lo disfruto, yo lo gozo, me apasiono. Y ¿sabe una cosa? ¿Cuál es uno de mis anhelos más grandes que yo anhelo? Y si tú tienes un anhelo, un deseo, o algo que tú le has pedido a Dios durante mucho tiempo y no te lo da, tú sigue. La perseverancia es fruto de ¿cómo se dice?
Es una virtud. Es una virtud. En el creyente. Ajá, y la promesa, lo que Dios cumple es la consecuencia de esa perseverancia, de lo que Dios tiene para ti. ¿Sabe qué es lo que yo anhelo? Que Dios me haga compositor. Yo quiero componerle a Dios algo especial, una alabanza que venga de Él. Imagínense qué alabanzas son las que están allá que nadie conoce. Yo anhelo eso y ¿saben? Tengo casi toda mi vida pidiéndoselo a Dios. Hasta ahorita pues no ha sucedido, pero yo sigo esperando a que Dios un día me dé esa revelación. Un día yo me pare y empiece a escribir y salgan melodías. ¿Me entienden? Quiero, hablando acerca de lo que decía el hermano Antelmo, muchos hemos escuchado acerca de la crucifixión de Cristo. Yo te voy a preguntar en esta tarde, ¿realmente qué valor tú le has dado a esa crucifixión? Nos han enseñado cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Él nació, creció, empezó su ministerio, etcétera, etcétera. Pero yo quiero irme un poquito atrás, cuando Dios creó el cielo y la tierra, y Dios vio que era todo bueno, hizo todo, formó al hombre, Dios vio que era bueno. ¿Qué pasó? Se corrompió. Empezó a poblarse la tierra a través de Adán y Eva. La primera vez que destruyó Dios a esta humanidad fue a través del diluvio, ¿cierto? Destruyó la tierra y fue ahora cuando se hizo lo del arco iris, que Él dijo que no volvería a destruir la tierra a través del agua. Pero ¿sabe por qué fue? Por la maldad del hombre. Vinieron los sucesos, sus profetas, etcétera, etcétera. A lo que voy, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús y el Padre, platicando con el Espíritu Santo, vieron que ya la tierra estaba muy corrompida. Ya estaba en un grado tal que algo tenía que hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a veces cuando nosotros vamos a predicar y le decimos a la gente, ¿puedes imaginar cuando Cristo le dijo al Padre, Padre, envíame? Y el Padre le dijo, tienes que ir, hijo, a morir por mi creación, por la humanidad, porque está perdida. Pero yo quiero llevarte una reflexión. Es tanto el amor de Cristo, el amor del Padre y del Espíritu Santo, que yo a veces le digo al hermano Antelmo, ¿sabes una cosa? Yo a veces pienso y le digo, Dios, no es tan fácil para ti destruir esta humanidad con un toque de tu dedo, un parpadear de ojos y ser una tierra nueva. ¿Por qué tienes que pasar tristezas, llantos, alegrías, tanta cosa, Padre, que a ti que nosotros como seres humanos te lastimamos, te herimos? Y Él sufre cuando tú estás corrompiendo su altar, cuando estás tomando por inmunda su sangre. Él se alegra y sonríe y ríe y danza cuando sus hijos están, digámoslo así, en santidad, cuadrados con Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dije, ¿por qué tú tanta complicación, Padre? Pudiendo destruir esta tierra, esta humanidad perversa y poder hacer una nueva. ¿Y sabe una cosa? He llegado a la conclusión que es por el amor tan grande que Él tiene por esta humanidad. Que Él dice que cuando nos está formando en el vientre de la madre, pero yo lo veo cuando Él nos forma del polvo, nos está haciendo, imagínense cada detalle que Él está haciendo contigo, conmigo, que hizo. Y Él cuando Él estaba formándote, ¿cómo te estaba haciendo? ¿Imaginas? Él poniendo cada parte de tu cuerpo y Él decía, tú te vas a llamar tal, a tal hora, en tal minuto, en tal circunstancia vas a nacer. Y así fue. Hablando de esto, de la crucifixión, cuando Jesús vino y nació, dice la Escritura que Él se hizo carne, como tú, como yo. Muchos pensamos, es que era Cristo, era un superhombre. Pues cómo no, si era Cristo, pues Él soportó todo. No, la misma Escritura nos va enseñando que Él fue hombre como tú, como yo. Él sentía, Él dolía, Él reía, Él comía, Él hacía sus necesidades. Él fue hombre como tú, como yo. La única diferencia es que sus pensamientos eran perfectos, ¿verdad, hermano Antelmo? Él no hubo pecado en ese aspecto de que tú tuvieras malos pensamientos sucios, cosas así. Su pensamiento y su mente siempre fue santa. Él comió, Él bebió, Él rió. Yo a veces le hago preguntas al hermano Antelmo, le digo, oye papá, ¿Jesús practicaba algún deporte? Él salía a jugar con sus amigos, él reía, cotorreaba, convivía. Quiero pensar que sí, como ser humano. Entonces, quiero que abran la Escritura
porque hay una reflexión muy, muy buena que encontramos en el Facebook, y gracias a esa persona, a este hermano, hermana, quien la publicó, muy interesante. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que tú reflexiones un poco y tomes en cuenta realmente qué ha sido el sacrificio de Cristo para ti. ¿Hasta qué punto has pensado tú en lo que Jesús hizo por ti y por mí? Cantamos la alabanza, nos hablan de la crucifixión, que Él murió, que fue un madero, que lo clavaron, que lo azotaron, que le pusieron la corona de espinas en su cabeza, que le quitaron sus vestimentas, que jugaron con ellas, que miren cosas. Pero yo oigo a veces a la gente cuando uno habla de lo poco que se habla, y lo toman como, sí, no, sí, sé que murió, y pues qué bonito, ¿no? Que murió, que dio su vida, pero hasta ahí. Y cuando mi padre me enseñó me dijo, léelo, hijo, quiero que leas esto, está muy, muy, muy bien. Yo empecé a leerlo y, ¿sabes una cosa? Yo empecé a llorar porque, sí, somos muy chillones, la verdad. Para los que nos ven, nos van a decir al rato que somos el ministerio de los llorones. ¿Y saben por qué? El ministerio llorón. El ministerio llorón. ¿Y saben? No me importa que me vean. Porque cuando vamos a predicar y estamos hablándole a la gente, es el amor que Dios pone de las almas en ti. Es el amor que Cristo siente y sintió cuando Él murió en esa cruz. Por eso lloraba. Porque Él ya sabía lo que le iba a pasar. Él ya sabía al propósito que Él vino. Y el que tú llores por situaciones así es porque el Espíritu Santo realmente está poniendo ese sentimiento en tu corazón. Esa sensibilidad. Y para aquellos que te digan, es que de todo lloras, que lloras, pero sí, amén, bendito sea. ¿Por qué? Porque hay ese amor por las almas, hay ese amor por ellos, porque los amas. No importa que sean drogadictos, asesinos, mujeriegos, borrachos, adúlteros. Es más, el amor hasta por los sodomitas. Y hablo del amor como alma, no en otra cosa, para que me entiendan. Aún por ellos se siente amor. ¿Por qué? Porque es el amor que Dios está poniendo, porque es un alma que está perdida. Y que si tú no, como hijo de Dios, vas y le predicas, esa alma se perderá y se irá al infierno. Por culpa tuya, porque tú no le hablas de Cristo. Porque sí, lo discriminas. Pero tú no eres para irle a hablar de Cristo a esa persona. Entonces, esta reflexión me hizo ponerme a llorar. No la quise terminar de leer, porque la verdad me puse a llorar. Y me puse, como decía el hermano Temo ahorita, usa tu imaginación espiritual, tu discernimiento espiritual, esa imaginación que te lleva cuando tú estás imaginando una escena de algo y lo estás imaginando como si lo estuvieras viviendo. Y me pareció muy buena. Y viéndolo del lado espiritual, como nos lo marca la Biblia marca ciertas cosas, pero por costumbres, veámoslo por el lado, ¿cómo se puede decir? Científico. Por el lado científico, ¿cómo lo vieron ¿cómo se dice? Los médicos, la medicina, la muerte de Cristo. Y algunos expertos y arqueólogos que han estudiado todo esto, pudieron llegar a ciertas conclusiones. Y dice así, todos coinciden en que Él sufrió una de las formas más duras y dolorosas de pena capital jamás imaginada por el hombre. ¿Puedes imaginar la tortura, lo que Cristo pasó? Algo tan difícil, tan fuerte, que realmente a veces le hemos preguntado a ciertos hermanos que si fuéramos capaces de soportar algo así. Yo creo que no, ¿verdad? No. Yo creo que ningún hombre sobre esta tierra pudiese haber aguantado. Es más, ni a tal vez algún profeta de la antigüedad, ni a algún discípulo que le hubieran hecho lo que a Cristo le pasó. No ha habido hombre. No ha habido hombre que ni lo habrá, porque solamente Él murió una vez. Y dice, un sufrimiento intenso, incluso antes de que se iniciara la vejación. Jesús tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Vejación es, puede ser la burla, ¿no? La humillación. Ajá. Humillación. Porque para Cristo, la verdad, fue la peor humillación que pudieron haberle hecho a un ser humano. Dice, incluso antes de que la crucifixión empezara, Él mostraba claramente síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. Si nos vamos a la Escritura, empezamos a ver que cuando Cristo, cuando tenía a los discípulos, dice en la cena, y que le preguntaron,
maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando le dijo, el que tome el pan conmigo, ese me va a entregar. Jesús ya en ese momento, yo quiero pensar que desde antes tal vez ya estaba sufriendo, ¿verdad? Mentalmente él ya psicoló su La mente. traición. ¿Vale? La traición. Sí, fíjense cómo a veces somos insensibles. Y vemos que aún sus mismos discípulos traicionaron a Jesús. A partir de ahí empezamos a ver que él ya empezó a sufrir tal vez como humano. Que él empezó a sentir la traición de Pedro, la traición de Judas, de todo lo que sus discípulos estuvieron haciendo, no porque fueran malos, sino porque era parte de lo que estaba escrito, que tenía que suceder. Pueden imaginar Jesús con los discípulos, y él sabiendo que sus discípulos lo estaban traicionando y lo iban a traicionar. Pueden imaginar, tú podrías imaginarte, hermano Antelmo, que tú trabajar con tu equipo de trabajo, lo que tú escoges, y de pronto tú sabes que Leo es así, sabes que Leo papá es así, que Ludín es así. Tú aún sabiéndolo, pero tú tenías ese amor por ellos, pero no te confiabas. Pero tú ya estabas consciente lo que iba a pasar, ¿cierto? Cierto. Pero aún así, el amor era grande por ellos. Dice, la noche antes de la ejecución, sus discípulos dicen haber visto a Jesús en agonía sobre el monte de los olivos. Hablamos de que Jesús se iba a orar. Él iba a orar. ¿Y saben qué oraba? Yo creo que le decía al Padre, Padre, si tú quisieras, si es tu voluntad que esta copa pase, no sé. Sus oraciones eran su comunión directamente con él como hombre sufriendo como carne, todo lo que estaba sintiendo. Pero ¿sabe una cosa? Él estaba en ayuno, en oración y en comunión con él, tan así que cuando regresaba de orar, ¿qué le decía a los discípulos? No pueden orar ni una sola hora, acompañarme, ¿cierto? Porque él se sentía solo. Él, aunque tuviera a los discípulos físicamente, pero él ya espiritualmente, digamos así, se sentía solo, se sentía abandonado. Dice, tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríficas y emitían gotas rojas tan grandes que caían al suelo. Ay, Señor Jesús. Voy a pedirte que abras tu escritura en el libro de Lucas. Acuérdense que debemos de tener nuestra Biblia, nuestra espada, nuestro escudo, nuestro yelmo. Y vamos a Lucas 22. Aquí habla sobre el complot para matar a Jesús. Pero vamos al versículo 44. Porque ese es muy extenso y sería leer todo. Pero miren, hablando de lo que habla, dice así, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él ya estaba, yo creo que era no sé cómo lo puedo explicar, era tan grande ese sufrimiento que él ya estaba agotándose por dentro, que sufría, que su sudor era sangre, lo que sudaba, ¿cierto? Él ya psicológicamente, él ya estaba preparado, pero él estaba sufriendo por dentro. Y todavía no entraba en la parte difícil, en la parte física. Hemos leído parte de la escritura y ese tal vez sea otro tema que el hermano Telmo nos hable. De todas las circunstancias que se fueron dando para lograr para que los romanos, para que la gente llegara a la cruz. Porque todo fue una serie de corrupciones, ¿cierto? Todo fue una serie de corrupciones y maldades que quisieron como envolverlo de manera a hacerlo culpable cuando realmente nunca lo fue. Pero dice la escritura, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice, este síntoma de intenso sufrimiento se le llama hematohidrosis. Si buscamos, yo investigué un poquito y dice que la hematohidrosis dice que está situada en la dermis reticular, dice, e hipodermis, dice, y consta de largos y delgados tubos cerrados por el extremo inferior
donde se apelotan formando un olivo, dice, por los poros que se abren al exterior y segregan un sudor, que es una grasa sebácea, líquida, con sabor salado y una textura particular. Y la dermis reticular dice que es una capa más interna de la piel, que tiene vasos sanguíneos y un tejido conjuntivo que sostiene la piel. O sea, quiere decir que eso era tan intenso que él ya empezaba a sudar sangre. Jesús estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso si no recibía líquidos, lo cual aparentemente no sucedió. Este es el hombre al cual los soldados romanos torturaron. Quiero pensar, no sé, que Jesús estaba en ayuno, ¿verdad? Él estaba en ayuno. Imagínense ustedes, hermanos, que Jesús ayunaba durante lapsos largos, 40 días. Él ayunaba, lloraba, ayunaba, lloraba. Puede imaginarse a Jesús cuando lo apresaron, cuando se lo llevaron en ayuno y sin comer. Dice la Escritura que él, cuando ya lo tenían preso, empezaron en el proceso de que lo arrestaron, quiero pensar que lo iban golpeando, lo iban torturando, lo iban maltratando. Ya desde entonces ya ellos iban haciendo cosas con nuestro maestro, ¿cierto, hermano Antelmo? Así es. No nomás es de que se lo llevaron y ahí lo apresaron, le quitaron la ropa y le pusieron la corona y se lo llevaron. Dice, aleluya. Dice, la tortura azotado con látigos romanos, habiendo pasado por manos judías, fíjense bien, habiendo pasado por manos judías, o sea que antes de que Jesús llegara con los romanos, él ya había pasado por judíos. O sea, quiere decir que los judíos ya lo habían maltratado anteriormente. ¿Qué podemos saber qué fue lo que le estuvieron haciendo a nuestro maestro? Lo estuvieron tal vez pateando, insultando, lastimando, golpeando, cacheteado, no sé, muchas cosas. Llega a los romanos y ahora era el turno de ellos. ¿Qué dice? Se sabe que los golpes infligidos por los soldados romanos eran muy sangrientos, dejando heridas por todo el cuerpo. Yo le pregunté al hermano Telmo que cómo era un látigo con el que golpearon a Jesús. Tenía varias cintas en la punta, pero cada punta tenía incrustados pedazos de metal, ganchos, de manera que cada golpe, al jalar el látigo, arrancaba pedazos, arrancaba carne. Imagínense. O sea, yo te quiero preguntar a ti, imagina ya después de haber pasado por manos judías, físicamente, mentalmente él ya iba agotado. Y si tú haces un análisis, ¿qué pasa tú cuando primero no comes? Cuando vas y haces un recorrido que vas a caminar, digamos así, vas a correr o vas a hacer ejercicio, ¿cómo regresas? Cansado, ¿no? Agotado, que quisieras llegar y a tomar agua o a comer lo primero que te viene en mente. Y resulta que Jesús ya iba mentalmente agotado. Ya iba golpeado y lastimado por los judíos y ahora le tocaba el turno, ¿qué? De los romanos. Dice la Escritura que le dieron 40 menos 1. 40 menos 1. Imagínense cada azote de látigo, como dice el hermano Antelmo. El látigo que era de cuero, y las puntas metálicas, cada azote, no crean que le daban unas caricias. Eran yo creo que estos hombres descargaban su furia, ¿verdad? Muchos reos, cuando eran latigados, morían antes de terminar los latigazos. Fíjense. Morían. Fíjense, cada látigo que Jesús recibía, ¿y sabes qué? Era culpa tuya y culpa mía. Porque Él lo estaba recibiendo por ti y por mí. Él pudo haber dicho, Padre, pues déjame pasar esto de esta humanidad. Él sabía lo que la humanidad de esta actualidad íbamos a hacer. Él sabía que aún a pesar de que Él muriera en la cruz, este pecado seguiría hasta estos tiempos. ¿Y sabe una cosa? Estamos peor que tal vez como estábamos antes, que cuando la humanidad estaba antes de que Cristo viniera a esta tierra. Porque ahora vemos está escrito todo y lo que se ve antes se ve ahora. Pero ahora se ha desatado tan fuerte, que realmente ya a la gente no le importa la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, o que Él haya venido a darnos esa vida eterna. Dice,
estos golpes fueron concebidos para ser dolorosos hasta el extremo. O sea, ellos le daban con tanta furia. Imagínense el coraje que le sentían los romanos a Jesús, que le daban con tanta ira, que yo creo que al golpear no solamente latigueaban, ¿verdad? Sino latigueaban y jalaban, me imagino, para arrancarle piel a nuestro Padre. Dice, también causaría una concentración de líquido alrededor de sus pulmones. Además, una corona de espinas fue impuesta sobre su cuero cabelludo, la cual era capaz de irritar gravemente los nervios más importantes de su cabeza, causando un dolor cada vez más intenso, muy agudo, a medida que las horas pasaban. Hace rato, antes de empezar la reunión, estábamos platicando y le preguntaba al hermano Antelmo, y él me comentaba que los romanos eran expertos, ¿verdad? Era una ciencia ya, la tortura. Ajá, que ellos sabían exactamente dónde poner el clavo, dónde poner la corona, de manera que no murieras al instante, sino que eso te causara un dolor y que te desangraras, ¿no? Que fuera doloroso. Entonces yo le preguntaba a él, porque a veces me decían, no, pues le pusieron una corona de espinos. Ah, sí, pues se la pusieron y pues todavía lo lastimaba, pero no, viendo que era exactamente el tipo de espina o no sé cómo era, y exactamente para en ciertas, acomodársela, no sé, en ciertas partes que provocaran perforarle su cabeza a nuestro Padre, y el dolor, ¿no? Que estaba sintiendo y cada vez era intenso. No las torturas, él me comentaba que las torturas no nada más eran por hacerlas, sino que había ciertos puntos en los que a veces la persona no moría. La hacían que sufriera, hasta agotarla, hasta morir. Dice así, en el estado de sufrimiento de Cristo, estos golpes eran suficientes para matarlo. O sea que con todo, hasta ese punto, era para que una persona ya hubiera muerto. Pero Cristo seguía firme, dice. Su cuerpo estaba horriblemente mayugado, cortado y sangrante. ¿Puedes imaginarte? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Imagines hasta este punto cómo estaba Cristo. Haber pasado por judíos, por romanos. Ya había sido puesta la corona. ¿Puedes imaginar cómo estaba Jesús en esos momentos? Dice así. Tras no haber tenido ningún alimento, fíjense bien, durante muchas horas, y después de haber perdido líquidos por medio de abundantes hemorragias, Jesús estaría gravemente deshidratado. Imagínate, tú cuando regresas de tu actividad, te sientas y te mareas, y mucha gente hasta se desmaya. Y no has recibido golpes, no has hecho nada, simplemente haber hecho una actividad, cansado tu cuerpo, y Jesús ya no había recibido ni la mitad de lo que le estaba esperando a nuestro Padre. Dice, a esta tortura brutal simplemente le habría llevado a lo que los médicos llaman un colapso. Es un shock. Además, Jesús fue obligado a cargar con el travesaño de madera sobre la cual él moriría. Yo me puse a investigar un poquito y a menos de que esté en un error, hermano Telmo, que el madero el que Jesús cargaba pesaba alrededor de 70 kilos. Eran maderos muy pesados. Ajá. Cuando clavaban el madero, el reo quedaba aproximadamente a la altura de 1 a 2 metros del piso. Ajá. Sus pies eran muy gruesos y muy pesados. Sí. Para que pudieran soportar tanto por la parte que enterraban, para que se sostuviera el madero, como la parte donde estaba colgado. Era un madero que podía llegar quizás hasta 4 metros o más. Imagínense por un momento, después de haber sido azotado, coronado, lastimado, sin comer, sin beber, ya su cuerpo ya estaba abierto prácticamente, y luego llevar un travesaño. Es como llevar casi una persona encima. Ahora eso, no estamos considerando el recorrido. ¿Cuánto más o menos recorrió, hermano Antelmo? No tengo el dato ahorita, pero tenía que ser muerto fuera de la ciudad, fuera del campamento.
Imagínense, y hablar de un campamento, no estamos, no sé, no creo que sea de aquí a la avenida, no sé, 2 kilómetros, 3 kilómetros, no lo sé. Pero pueden imaginar a nuestro maestro cargando esa cruz. Y esa cruz eran los pecados de nosotros. Y aún así, tú cargas a una persona. Se dice, por eso dice la escritura que en una parte del camino él ya no pudo. Y tomaron a un hombre que venía del campo, Ajá. llamado Simón, de la ciudad de Cirene, y lo obligaron a llevar el madero porque el Señor ya no podía. Es lógico, si lo hablamos humanamente, es lógico. Para aquellos que dicen pues, que era Cristo, pues, que es Dios mismo, mucha gente se dice, no, pues es que era Dios, era Cristo, sí. Vemos que humanamente sufrió lo que un humano, solamente que él, yo creo que fue más arriba, ¿no? Pero eso es consecuencia de la santidad que él tenía con el Padre, de la comunión que eran las fuerzas que el Espíritu Santo y el Padre le daba, ¿cierto? Por eso él pudo soportar todo eso. Dice así, dice, además dice Jesús fue obligado a cargar con el travesaño de madera sobre el cual moriría. Imagina el efecto de cargar con una carga pesada si ustedes estuvieran en esa condición, lo que hablábamos. Al ser colgado completamente desnudo ante la multitud. Hablamos de que Jesús, cuando él llevaba el madero, los romanos, ¿qué hicieron? Le quitaron sus vestiduras, se burlaron, jugaron con ella. Yo platicaba con el hermano Telmo y parece, bueno, las vestiduras de Jesús eran muy valiosas, ¿verdad? Era oro puro. Ahí no era de que, como era de una sola pieza, no era de que la rompieran, no, ahí el que en sus juegos, sus suertes, como le llaman antes, no lo de ahora, era ver quién se quedaba con la vestidura de nuestro Padre. Porque la vestidura del Señor era de una sola pieza. Y, no había costuras. Ajá, y viniendo de, como ellos le decían, un profeta o un... Era diferente. Era, ajá. Las vestiduras en la antigüedad podían valer prácticamente la vida de un hombre. Exacto. A un hombre lo mataban por quitarle la ropa. Era una costumbre, era algo ya de esos tiempos. Amén. Por eso es muy importante cuando se habla acerca de la vestimenta. Pero dice así, dice, al ser colgado completamente desnudo ante la multitud, eso quiere decir que ya la humillación era aún más grande. Para empezar, en el lugar donde lo crucificaron, parece que un paso, ¿no? Algo así. Era un camino donde la gente iba y lo ve y veía a los que crucificaban. Un camino comercial. Ajá, o sea, era realmente para que la gente lo viese, se burlaran bueno, para hablando de los ladrones y todo eso, era porque vieran que ahí era un ladrón, no burlarse por lo que hizo. Por eso les decía que era la humillación más grande y más horrible que a Cristo le pudieron haber hecho. Le hicieron a él de todo, corrupción, traición, lo azotaron más de lo que debían, lo golpearon más de lo que debían, le hicieron cosas que estaban fuera de la ley, porque hablando de la ley, conforme a la ley de ellos no debían haber hecho todo eso, no debieron haberle hecho eso a nuestro amado. Sin embargo, ellos rompieron las reglas, rompieron las leyes y le hicieron lo que quisieron, tan así que se lavaron las manos, ¿no? Pilato se lavó las manos y dijo, yo no quiero ver nada que ver con este hombre, con este justo. Él dijo, a mí no me metan en sus broncas. Háganle lo que quieran, pero yo me lavo. Y vemos y platicaba un día con él, le voy a decir, papá, si él hubiera querido, bueno, la historia hubiera cambiado. Él hubiera querido, él hubiera dicho no, porque en sus manos él estaba evitar eso, ¿verdad? Porque él tenía el poder, la autoridad, pero él lo sabía, pero dijo, yo no me meto, porque tenía que ser cumplida la palabra. Dice, el dolor y el daño causado por la crucifixión fue concebido para ser tan sumamente intenso que no anhelaría constantemente la muerte, pero podría perdurar días sin ningún desahogo. Fíjense bien, aun cuando a Jesús lo tenían crucificado, la idea era hacerlo sufrir, que tardaba mucho en morir. Dice, la perforación del nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni siquiera la morfina sería de ayuda. Un dolor intenso, ardiente, horrible, como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal. ¿Puedes imaginarte, hermano Leo, hermana Ludín? Cuando le clavaron a Jesús
los clavos, que fue de tal manera que la idea era que se desangrara, que sufriera. Y fíjense, aquí médicamente están diciendo que ni la medicina, la más actual, pudiera disipar el dolor, ¿cierto? Y ahí hablábamos de que cuando Jesús, que lo del vinagre y todo eso, ¿no, hermano Antelmo? Sí. Para él disipar el dolor, pero era tan fuerte que prácticamente Jesús ya estaba colapsado. Prácticamente ya Jesús, tal vez yo quiero pensar que lo que quería era ya morir, ¿verdad? Ya quería él tan así que, oh, Señor. Dice, la ruptura del nervio plantar del pie con un clavo tendría un efecto a sí mismo horrible. O sea, no solamente fue la corona, no solamente fueron los azotes, su cuerpo ya estaba abierto. Hay una parte en la escritura que dice que él veía sus huesos, ¿no? O sea, prácticamente cuando él estaba en la cruz, él ya llevaba la carne abierta. Él dice que veía sus costillas, ¿no? Sus huesos. ¿Pueden imaginar? A eso le ponen clavos y luego en los pies. Era un dolor tan intenso, tan fuerte, insoportable. Pero dice, además la posición del cuerpo sobre una cruz pesada para hacer extremadamente difícil la respiración. Era lo que yo platicaba con el hermano Antelmo. O sea, aparte de todo eso, la posición en que lo ponía era para que yo creo no pudiera respirar. Comprime, los brazos abiertos comprimen la caja torácica y comprimen los pulmones. Si nosotros lo vemos por el lado humano, si nosotros estamos un buen rato así, ¿qué pasa un rato? Empieza la sensación de asfixia. Sí, imagina la esperación de que quieres bajarte. Y o sea, yo creo hacer un estrés tan intenso, tan fuerte que no sé, la verdad. Ay, Señor Jesús. Dice, se describe el efecto torturador pretendido porque de hecho una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puede tener de horrible y espantoso vértigo, calambres, sed, inanición, falta de sueño, fiebre, tétano, vergüenza, publicación de la vergüenza, larga duración del tormento, dice, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas, todo intensificado hasta el punto en que puede ser soportado, pero llegando hasta un punto por debajo del punto que daría al sufriente el consuelo de la inconsciencia. Todo esto ya el maestro ya lo traía aquí, ya lo traía en su cerebro. Lo que dice aquí, imagínense de todo lo que pasó, las infecciones que él pudo haber, digamos así, agarrado, ¿no? Con todo lo que le estuvieron haciendo. Pero aún así, él ya estaba predispuesto a la cruz. Hablamos médicamente a un médico que le llama, dice, un médico lo ha llamado una sinfonía de dolor, producida por cada movimiento, con cada respiración, dice, incluso una pequeña brisa sobre su piel podría causar un dolor intenso en ese momento. Y es cierto, cuando estamos así que la piel nos arde por cualquier situación, siento que nos duele, ¿verdad? Nos arde la piel. Quiero pensar que él ya su piel estaba tan sensible que eso que dice el aire, yo creo que lo hacía que le doliera más, ¿no? No sé, y si allá hacía frío o calor, no lo sé, era todavía el dolor más intenso que nuestro maestro sentía. Dice, se cree que Cristo murió en un colapso debido a la pérdida de sangre y líquido, más un choque traumático por sus heridas, además de una sacudida cardiogénica que causó que el corazón de Cristo sucumbiera. Dice, en la hora novena, el instante en el cual un cordero sacrificial era sacrificado cada día en el templo judío, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba en la cruz, él lo que deseaba ya era morir. Y platicando con el hermano Antelmo, cuando Jesús dice que volteó su rostro para no verlo, es muy triste que él se sintió desamparado y yo creo que le decía, no me desampares, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero yo creo que el Padre estaba viendo a su Hijo sufrir por esta humanidad.
Pueden imaginarse que el mismo Padre, él con su soberanía hubiera, no sé, destruido a los soldados o él mismo haberlo bajado de la cruz. Imagínense, yo la otra vez les pregunté a la gente, ¿tú darías a tu hijo en sacrificio por otras personas? Me decían, no. Pues claro que no, ni yo como padre, ¿verdad? Yo sacrificara a mi hijo por una humanidad perversa, por una humanidad pecadora, por una humanidad que realmente ni dando a mi hijo valdría la pena el sacrificio. Pero el Padre sí lo hizo. Y dice así. Dice, y poco después murió tras decir, todo está cumplido. Jesús en la cruz terminó ese sufrimiento humano, porque realmente él ya anhelaba estar con su Padre, con el Padre. Dice, más o menos en este momento es probablemente cuando se hacía sonar el cuerno de carnero sacerdotal ese día, anunciando que el sacerdote había completado el sacrificio del cordero por los pecados de Israel. También en ese momento la grande y gruesa cortina que cerraba el lugar santísimo a la vista se desgarró de arriba abajo. Vamos a abrir la escritura, vamos a Marcos. Dice el libro de Marcos, Marcos 15:34. Si ya lo tienen, digan amén. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y espantado una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice así. Cree que Jesús no murió por agotamiento, ni por los golpes o por las 3 horas de crucifixión, sino que murió por agonía de la mente, la cual le produjo el rompimiento del corazón. Su evidencia viene de lo que sucedió cuando el soldado romano atravesó el costado izquierdo de Cristo. La lanza liberó un chorro repentino de sangre y agua. Y eso lo podemos ver en Juan 19:34. Dice, no tan solo prueba esto que Jesús ya estaba muerto cuando fue traspasado, sino que se cree que con ello también es una evidencia del rompimiento cardíaco. Uno de los estudiosos cree que tan solo la combinación de la crucifixión y ruptura del corazón podría producir este resultado. Cualquiera que fuese la causa final de la muerte, no hay duda de que fue dolorosa más allá de lo descriptible por la palabra. Dice, cerca del fin, un criminal junto a él se burló. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Poco sabía este pecador que el hombre el cual él hablaba estaba colgado allí voluntariamente. Precisamente hablando hace rato del tema, comentábamos cómo es que Cristo murió antes que los dos que estaban ahí a un lado. Y él nos comentaba que, pues por lógico, estos dos hombres no pasaron el mismo sufrimiento que nuestro maestro. Pero ¿saben una cosa? Él nos estaba comentando que cuando habla acerca un poquito de la escritura de que no iba a ser roto hueso, él no sé que había unas costumbres de que cuando los reos no morían, les quebraban los pies, ¿cierto? Entonces, si lo vemos por el lado espiritual de que se cumpliese parte de la palabra, de la profecía, si Jesús hubiera seguido vivo, le hubieran quebrado sus pies. Por eso él tenía que morir, digamos así, rápido, para que no le quebraran sus pies. Entonces, dice, estaba hablando a nuestro Creador capaz de desencadenar todo el poder del universo y más allá y salvarle a sí mismo, lo que estábamos hablando. Si él hubiera querido, él mismo, el Padre, lo hubiera salvado de esa cruz. Pero era algo que tenía que ser cumplido, algo que tenía que ser hecho por esta humanidad, por nosotros.
Dice, Jesús permaneció en su agonía y vergüenza, no porque era importante, sino por su increíble amor por la humanidad. Lo que estábamos hablando, la vergüenza, toda la humillación que nuestro Padre sufrió por nuestro amado Jesús, por nosotros. Que hasta la fecha, hoy en día, yo realmente, y hablaba con nuestros hermanos, yo no he escuchado hablar acerca de este tema. Y es algo muy triste porque a veces nos hace meternos, reflexionar de lo que ha sido la muerte de Cristo. Y algún día, platicando con mi padre, nos gustaría que nos diera una enseñanza más profunda acerca de esto, porque yo creo que hay mucha gente sensible como ellos, como tú, como yo. Realmente gente que le apasiona hablar de estos temas y que nos hace, ¿sabes qué? Entrar en esa sensibilidad más fuerte. Valorarlo, sí. Porque mira, hemos hablado con ministros, pastores, ministros, levitas, diáconos, obreros, ancianos. Cuando hablamos de esos temas, ¿saben una cosa? Como que nos tiran a loco, ¿eh? O sea, sí, la escritura lo dice, la Biblia habla así que murió y nos dan ¿cómo dicen aquí? Su perorata, su rollo. Y luego podemos estar nosotros llorando, leyendo la historia y metiéndonos el tema y nos contrista y vemos a la gente que, pues no. Quiero pensar que por eso tal vez hay tanto pecado en este mundo, ¿no? Porque realmente... En la iglesia. Y en la iglesia. Digo, los que no conocen a Dios, se entiende. Pero los que conocemos a Dios, por eso es que, como dice el hermano Telmo, hay tanto pecado, hay tanta sodomía, hay tanta adulterio, hay fornicación, hay robo, hay ultraje, hay mentira, hay traición en la iglesia. Porque realmente no se predica lo que es la sana doctrina. No se predica lo que realmente se enseña, más bien no predicar, porque el hermano Telma decía que a los de afuera hay que predicarles, a los de adentro hay que enseñarles. Y lo que hacen hoy en día es predicarles algo que es allá afuera. Y el hablar de la sangre de Cristo es algo tan delicado. Por eso es que a mí estos temas a mí me apasionan mucho, porque a mí me hacen llorar, me hacen reflexionar. Fíjense bien, a veces a dónde llega nuestra ignorancia. Yo una vez le dije a Dios, Señor, ¿cómo hubiera deseado yo vivir esos tiempos? Porque yo hubiera querido conocerte, haberte conocido en persona, Jesús. Hubiera querido haberte abrazado, haberte besado, haber estado contigo. Y la gente que vivió esos tiempos contigo, qué afortunados fueron, ¿verdad? Qué afortunados fueron o qué bendecidos fueron el haber vivido contigo, el haber comido, el haber reído, el haber danzado, no lo sé. Y hoy que no lo conocemos físicamente, yo le decía a Dios, hubiera deseado, Jesús, haber estado contigo un segundo, para haber sabido cómo eres, quién eres, por qué eres, para qué eres. Pero ahora tenemos ese privilegio espiritual de conocerlo, que tal vez físicamente no lo veamos, pero lo podemos sentir. Él nos puede tocar, podemos oírlo, inclusive podemos olerlo, y es bíblico. Yo quiero pedirte que reflexiones un poco, y para los que realmente solo es una reflexión, si realmente lo valoraste y ahí que me estás viendo, tú empiezas a investigar un poquito en la escritura acerca de este tema, pídele a Dios sensibilidad. Pídele esa sensibilidad para que Dios abra todos tus sentidos espirituales y puedas entender un poquito, que a veces yo le digo al hermano Telmo, ¿cómo quisiera que la gente a veces pensara como yo? Que nos apasionamos, nos ponemos a llorar y ahora estamos, como dicen aquí, como María Magdalena. A moco tendido. A moco tendido, llorando en la presencia de Dios, estamos ahí tirados y lloramos, y Señor, y estamos en su presencia y lloramos, y yo creo que la gente que nos viera se reiría de nosotros, se burlaría de nosotros, nos diría par de ridículos. Pero yo te voy a preguntar una cosa, ¿tú crees que Jesús era un ridículo cuando iba a orar al monte? ¿Tú crees que él era un ridículo que iba y se hincaba a platicar con su padre? Él lloraba.
Él lloraba. Y como dice que su sudor eran grandes gotas de sangre, imagínense sus lágrimas. Él lloraba y lloraba y le lloraba al Padre y hablaba con él. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora las cosas han cambiado? ¿Por qué ahora el ser humano hemos cambiado la forma de pensar de Dios? Queremos a Él obligarlo a pensar como tú piensas. Y lo que decía el hermano Antelmo, tú sin Dios no eres nadie, no somos nada. Dice que somos trapos de inmundicia, somos basura, somos gusanos delante de su presencia. Pero Él sin ti sigue siendo Dios. Y si Él quiere y quisiera en ese instante, Él para tu corazón y te quita la vida. ¿Y sabes una cosa? Él sigue dándote la vida. Lo único que podemos y debemos darle a Él como gratitud es la adoración, es nuestra alabanza. Mucha gente, y te lo voy a decir así, sé que eso es de otro tema, es parte de la reverencia a nuestro Dios. Nosotros cuando vamos a una iglesia, ¿sabes qué hacemos? Doblamos nuestras rodillas y nuestra cerviz, no importa el lugar. ¿Sabes por qué? Porque es una muestra de reverencia al Padre. Ahora ya no se hace eso. Yo no sé si hay iglesias que hagan eso. Hasta ahorita no he visto ni una. Hasta ahorita donde hemos ido, para principio de cuentas, somos mal recibidos por el tipo de hermanos. Y no me importa que me llamen criticón o juzgo, no me importa. Te ven, si te miran que vas bien vestido, mi hermano, pásate, Dios te bendiga, pásate. Primero te van a llegar, si llegas en un camionetón, un carro grande o de marca, desde ahí ya te están analizando. Llegas a la iglesia, te saludan si vienes bien vestido y con dinero. Te pasan y te sientan en un buen lugar. Pero si no, si vienes mal vestido o vienes en una cucaracha, hermano, o de plano se hacen como los que se voltean y no te miran y tú. Somos tropiezo para el mismo pueblo de Dios. Somos tropiezo, porque tú eres como yo, como la Biblia a veces nos llama zánganos, nos llama simples obreros. Eso es lo que somos para Dios. Y cuando entramos nosotros, ¿saben qué hacían? Nosotros nos postrábamos como tribu, nos hincábamos, nos agarramos de las manos hincados y honrábamos a nuestro Padre. ¿Sabes qué hacían? Mucha gente empezó a ver eso. Mucha gente nos criticó, pero mucha gente empezó a notar esa diferencia. Y ¿saben una cosa? Veían reverencia. No lo hacían, pero ellos daban por entendido que era una reverencia para Dios, para nuestro Padre. Al final hemos recibido críticas, burlas. No nos importa, porque la palabra dice que debemos ir y predicar el Evangelio. Y a veces a donde vamos, nosotros, de acuerdo al lugar en la iglesia, nos quitamos el calzado de nuestros pies, porque el lugar que pisas es santo, no importa el lugar donde estés. Eso es parte de la reverencia, es parte del valor que tú le estás dando al sacrificio de Cristo. ¿Qué reverencia le estás dando tú al Padre? Imagínate Cristo en la cruz, cómo se burlaban, cómo lo insultaban, cómo le escupían. Cuando él llevaba la cruz, cómo le insultaban, lo pateaban. Los mismos seres humanos que Jesús restauró, a los que les dio de comer, a los que resucitó, a los que fueron y le pidieron milagros, esa misma gente fue la que cuando él pasaba lo escupían y le gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Dice la escritura que él, cuando empezó el proceso, dice que él su boca no abrió, ¿verdad? Jesús cayó. Y Jesús cayó. Dice que cuando él lo apresaron, el momento en que lo apresaron, Jesús cayó. No abrió sus labios. Y cuando lo presentaron ante el tribunal y le empezaron a decir: eres culpable por esto, y hasta testigos falsos le llevaron, ¿cierto? Todo era falso. Todo era una mentira. ¿Tú crees que Cristo se puso a alegar con ellos? Él solo cerró sus labios y tenía su objetivo en mente: morir por eso, por ellos. Y cuando él iba caminando y lo iban insultando, lastimando, pateando, no sé, él volteaba, quiero pensar, imagínatelo, él volteaba y los veía ahí. Él siguió caminando, porque él iba a la cruz por ti y por mí. Él no se detuvo como tú o yo lo llegamos a hacer, de que alguien nos insulta y nos ponemos agresivos.
de que alguien nos mienta a la mamá y nosotros nos ponemos, luego nos enciende la ira y queremos ser agresivos. Él no, dice que cerró sus labios y no habló. Y yo te pregunto ahora, ¿qué tanto estás valorando ese sacrificio de Cristo? No somos capaces de poder amarlo, de poder respetarlo, de poder venerarlo, si Él no nos pide algo difícil que no podamos hacer. Es algo tan sencillo o tan difícil como queramos hacer. Por eso la Escritura lo dice y no lo recalca. Y lo platicaba con el hermano Antelo: amor sin disciplina mata y disciplina sin amor destruye. Por eso Jesús es disciplina y es amor. Es una balanza. Yo quiero que reflexiones un poco en ese aspecto y realmente veas qué tanto has valorado el sacrificio de Jesús. Si realmente te importa, enamórate de Él, apasionate de Él, abrázalo. Y cada vez que tú ores y estés en tu intimidad, dile: Señor, hazme llorar tus lágrimas. Hazme sentir tu presencia. Que ese sacrificio que Él dio por ti realmente no fue en vano para ti. Voy a pedirte que cierres tus ojos, inclines tu rostro ahí donde estás. Y vamos a darle gracias a Dios. No sé si, hermano Antonio, vas a añadir algo más. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, qué grande es tu presencia, Padre. Quiero darte la honra y la gloria. Queremos darte tributo a ti, oh soberano Dios. Porque, Padre, tal vez esto ya lo conocíamos, ya lo sabíamos, pero a veces nos hace falta que nos hagan recordar, que tú, Espíritu Santo, nos haga recordar todas estas cosas. Y que a veces no solamente leamos la Biblia por leerla, Padre, porque a veces podemos leerla y podemos sentir el dolor mientras leemos, pero tú plasmaste en la Biblia ciertas cosas nada más, porque la Escritura dice que si todas estas cosas fueran contadas, muchas Biblias habría, muchos libros, Padre. Eso es cierto. Pero tú solamente pusiste en tu palabra lo que tú querías que la humanidad conociera. Pero a veces es necesario que nosotros nos metamos a investigar, a buscar un poquito más para poder sentir más ese peso, Señor. Sentir un poquito más ese dolor, esa hambre, esa necesidad, ese anhelo, esa pasión, esa angustia por ti, Padre. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú incrustes tu palabra en cada ser humano, en cada alma, en cada hermano, en cada hermana. Que para los que no has despertado, Señor, los sentidos espirituales, Padre, hoy tú pongas ese despertar en sus vidas para que se apasionen, Dios eterno, por tu palabra. Para que tu palabra, Señor, sea incrustada, sea clavada y sea hecha una realidad en sus vidas, Señor. Que no solamente es un libro, no solamente es la palabra, que no solamente eres tú, mi Señor, en ella, sino que va más allá, mi Señor eterno, para que podamos ser ejemplo, mi Dios eterno. Padre, haz sensible a tu pueblo, Dios eterno. Hazlo sensible, bendito Dios, a tu voz. Que pongan en práctica, mi Dios eterno, cada una de estas enseñanzas que tú tienes para tu pueblo, Señor amado. Hoy queremos darte la honra y la gloria, mi Señor, y honrarte, porque aprendemos cada día más de ti, Señor. Y cada punto, cada parte específica, mi Señor, que leemos, se hace real en nuestras vidas como si la viviéramos. Como si estuviéramos allí en esa historia, Dios, como decía el canto, que es la historia de un hombre que camina, tú, Cristo Jesús, hecho carne. Que podamos sentir y poder remontarnos en esos tiempos, Dios eterno, y podamos poder disfrutar y gozarlo, Dios eterno, que no nada más es la Biblia, tu palabra, sino que hay algo más que va más allá, mi Dios eterno, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma, sino que es nuestro espíritu, Padre. Te damos la honra y la gloria, Dios, porque eres grande y soberano, Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Amén.
Gracias, hermano.